Nuevamente, buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canaco La Paz, les agradecemos que nos apoyen con su asistencia en estos temas. Le doy la bienvenida a la licenciada María Fernanda Ortiz Sánchez. Ella es licenciada en Derecho por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Tiene diplomado en materia de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo en el sector de actividades vulnerables y con diversos cursos de auditoría legal y compliance fiscal, defensa fiscal estratégica y proceso de defensa ante el congelamiento de cuentas con base a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Actualmente se encuentra en el área de innovación desempeñando el puesto de coordinadora fiscal en Estratego Firma. Les agradecemos por apoyarnos como siempre con estos temas. Licenciada Fernanda, adelante, la dejo con el tema. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos los que están conectados. Me gustaría, antes que nada, agradecer nuevamente a Canaco La Paz por la invitación en un tema tan relevante que vino muy de la mano con esta reforma fiscal 2022, que si bien es cierto, todavía por ahí deja algunas dudas, ¿no? Referentes al proceso de cancelación, referentes a cómo se van a validar estos FDI 4.0, si la autoridad efectivamente en la herramienta gratuita del SAT, pues bueno, ya se puede utilizar o si sigue mandando algunos errores, si no se puede timbrar la nómina 1.2, el periodo de prórroga. Entonces, pues aquí el objetivo es que ustedes conozcan sobre los cambios y modificaciones que han sufrido los FDIs ya para esta reforma fiscal 2022, insisto, cambios importantes en este año. Siempre y cuando, pues bueno, también insisto, CFDI de nómina, CFDI de traslado, que también es muy señalado, muy mencionado desde hace algunos meses, el tema de recepción de pagos. Entonces, en sí, el temario es un poco sencillo, sin embargo, ustedes en el transcurso de este webinar podrán percatarse de que se van a abarcar de manera muy específica algunos temas. Aquí le vamos a dar importancia también a lo que viene siendo la cancelación del CFDI y al final del webinar, pues ustedes pueden realizar las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, primero me gustaría dejar en claro la obligación para emitir este CFDI o comprobante fiscal digital por internet o factura, como se le llama coloquialmente. Esto viene en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que insisto, también sufre por ahí una modificación en cuanto a esta reforma fiscal para el año 2022. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos dice o cuáles son los 5 puntos que nos menciona por ahí este artículo 29, que es la obligación de emitir CFDIs? Primero, nos dice que estas facturas o estos FDIs deben de emitirse por los actos o actividades que se realicen, ya sea una compraventa, ya sea una prestación de servicios de manera independiente. En este caso, aquí entrarían las facturas o los recibos de honorarios, como se conocen. También en caso de retenciones, ¿a qué me refiero con retenciones? Pues la nómina, ¿no? El CFDI de tipo nómina, o en este caso el recibo de nómina, insisto, también como se conoce. Esto es obligatorio tanto para personas físicas como para personas morales, la obligación de emitir facturas por la contraprestación de servicios, insisto, y también por la compraventa que llegaran a tener o enajenación de bienes. Aquí, como segundo punto, nos dice que los emisores de estas facturas electrónicas o CFDIs están obligados a poner a disposición de los clientes o de nuestros clientes el archivo en formato PDF y en XML. Aquí una situación importante es que el PDF, si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo de la factura del CFDI, dice que es solo una representación impresa. Entonces, ¿cuál es el que se utiliza de manera contable? ¿Cuál es el que arroja el error si así tuviera esta factura? Pues es el XML, ¿no? Entonces, importante, cuando nosotros le hacemos llegar a los clientes las facturas que solicitan, pues se agrega el PDF y también se pone a disposición del XML para que él al momento de cumplir con obligaciones fiscales, ya sea de manera provisional o anual, pues pueda verificar que la factura que se le hizo llegar esté de manera correcta, ¿no? Entonces, es importante. El tercer punto, pues
ya lo sabrán mejor que yo, es el utilizar la firma electrónica o e-firma, como se le conoce actualmente, y también un CSD, que es un certificado de sello digital para los que tienen PAC, que son los proveedores autorizados de certificación, llámese Compact, llámese Facturama, Factura-Ya, etcétera, toda una gama y una lista amplia de los proveedores que dejan a disposición este servicio. Entonces, aquí, importante también la firma electrónica en el tema del reciclo para la factura que se va a emitir. Si bien es cierto, pues bueno, hay facturas que se pueden emitir directamente desde el aplicativo de Mis Cuentas, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal, que dejó de existir también con esta reforma fiscal del 2022 a partir del 1 de enero. Sin embargo, pues para contribuyentes del reciclo, sí o sí, lo que hace la autoridad fiscal es irlos empujando u obligarlos a que generen esta firma electrónica. Inclusive los reciclos sabemos que tuvieron algunas migraciones, algunos de actividad empresarial, de arrendamiento, de servicios profesionales, en este caso honorarios, inclusive también unos RIF que migraron al reciclo. Pues bueno, había RIF que no tienen esta firma electrónica, sin embargo, sí o sí se va a tener que tramitar para efectos de poder nosotros generar este CFDI si lo queremos, uno, dentro de la herramienta gratuita del SAT, versión 4.0, y dos, si vamos a contratar algún tipo de PAC, insisto, ya sea Compact, el nombre que ustedes quieran ponerle, para que podamos emitir las facturas. Entonces, la firma electrónica en sí ha tomado mayor peso para cualquier tipo de trámite, no nada más para el tema de facturación. Entonces, aquí nuevamente el cuarto punto hace señalamiento al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación vigente a este 2022, en la cual, insisto, aquí se señala la obligación de emitir las facturas por las operaciones o actividades que llevemos a cabo. El quinto hace señalamiento al artículo 29A, insisto, del mismo ordenamiento, Código Fiscal de la Federación vigente, en el cual vienen los requisitos que debe de tener este comprobante fiscal digital por internet. Aquí también hubo modificaciones en la fracción cuarta del artículo 29A, cuando nos señala el tema del domicilio del receptor, del código postal. También un párrafo importante que señala por ahí este artículo 29A es que si nosotros estamos facturando alguna operación, algún acto, alguna prestación de servicios que no sea la que yo tengo dada de alta dentro de mi constancia de situación fiscal, el SAT puede hacer el cambio o hacernos el cambio o aumentarnos esa actividad porque estamos facturando algo que para sus ojos de la autoridad fiscal no corresponde con nuestra actividad preponderante. Entonces, mucho cuidado aquí. Aquí también como punto importante hay que señalar que la constancia de situación fiscal, que es lo que se está pidiendo en la práctica y actualmente, debe de estar actualizada con los datos que son del contribuyente, tanto domicilio fiscal como actividades económicas que ustedes tengan dadas de alta, inclusive el régimen fiscal, el régimen ya sea actividad empresarial, reciclo, tanto persona física como persona moral, etcétera, porque la constancia de situación fiscal es, ahorita ha tomado fuerza o ha sido una parte importante en esta nueva facturación o en esta nueva versión 4.0, porque si ustedes ya intentaron facturar una 4.0 o están en el proceso o en la convivencia de esta nueva versión, pues podrán percatarse de que por ahí arroja algunos errores, algunos proveedores autorizados de certificación, que no coincide el nombre, que no coincide el código postal, que no coincide el régimen fiscal. Entonces, importante aquí que ustedes verifiquen que estas actividades económicas, como les llama el SAT, sean las correctas y también el domicilio fiscal, que insisto, toma un papel importante ya para este 2022. Aquí en tipos de CFDI, pues bueno, tenemos 6 tipos. El de ingreso, que es el más común, con el cual pues casi estamos casados, que es el tema de, pues se emiten por los ingresos que se obtienen los contribuyentes por cualquier medio. Insisto, puede ser compraventa, puede ser prestación de servicios, enajenación, etcétera. El de egreso, que es para amparar devoluciones, descuentos y bonificaciones en caso de que, pues bueno, requiera generar yo algún tipo de descuento, algún tipo de devolución a mi cliente, pues es el que voy a utilizar. El de traslado, que es el número 3, importantísimo este CFDI, la verdad bastante interesante,
es para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto del transporte durante su trayecto. Aquí este CFDI, no voy a ahondar en el tema, porque es un tema bastante amplio y bastante interesante. Sin embargo, este CFDI muchos piensan que es nuevo. No, no es nuevo. Esto no es del 2021, del 2022. Esto ya es de años pasados, en el cual pues no se le estaba dando la fuerza hasta que llegó el complemento carta deporte, ¿no? Aquí en carta deporte hay algunas confusiones, que si es de traslado, que si con la carta aporte. Entonces, en este también cabe señalar que la prórroga que dio el SAT para utilizar o para hacer de manera obligatoria la emisión del CFDI versión 4.0, pues estaba previsto para este 1 de mayo, que fue el domingo. Se acababa el periodo de convivencia el 30 de abril. Sin embargo, ahí en la segunda resolución señala una prórroga más, en el cual nos dice que hasta el 30 de junio, pues bueno, vamos nosotros a poder emitir este CFDI versión 3.3, pero a partir del 1 de julio del año 2022 ya estaríamos utilizando la versión 4.0. No sabemos si va a haber más prórrogas. Hasta el momento no dudaría ni siquiera en que sí lo realizará el SAT, por temas de nóminas. Las nóminas ahorita no se están pudiendo emitir con la versión 1.2, pero bueno, regresando al sector del traslado, ¿por qué menciono esta prórroga? Porque el complemento carta aporte con su CFDI de traslado no entra dentro de este periodo de prórroga, ¿no? Entonces, ahí importante, los demás sí entran. Sin embargo, el 03 no entraría dentro de esta prórroga. La de recepción de pagos, es cuando se emitan o se reciban pagos derivados de un CFDI de tipo PPD. ¿Qué es PPD? Pago en parcialidades o diferidos. Interesante también el tema del complemento de pagos o recepción de pagos, porque también surte o sufre efectos al momento de nosotros proporcionar si va a ser objeto de traslado. Muy interesante también en esta versión 4.0, donde nos pregunta si la actividad o la compraventa que estamos llevando a cabo es objeto o no de impuesto, ya sea IEPS, ya sea ISR o sea IVA, que más adelante también lo voy a mostrar. Pues bueno, ya como lo sabrán, el complemento de pagos anteriormente se emitía los primeros 10 días hábiles del mes posterior al que se terminaba este cierre. Sin embargo, ahora ya nada más se tendrá que emitir hasta los 5 días hábiles, ¿no? Aquí la autoridad acota un poquito el plazo. Y el número 5, pues el de nómina, el que pues conocemos también, que es cuando se emite a los trabajadores, en donde vienen percepciones, deducciones o bien algún otro tipo de pago, como es el apoyo del teletrabajo también, y las retenciones. El tema de retenciones de impuestos, esto es más que nada para extranjeros. Retenciones en la herramienta gratuita del SAT no vemos, o más bien no nos deja utilizar esta opción. Sin embargo, en los proveedores autorizados de certificación, pues sí tiene esto, ¿no? Estos son los tipos de CFDIs. Ahora bien, como requisitos generales de los CFDIs, a grosso modo, antes de esta nueva reforma, pero que siguen estando vigentes, pues es sí o sí el RFC, que es la clave del Registro Federal de Contribuyentes. Aquí lugar y fecha de expedición, en donde estoy expidiendo yo este CFDI, si es aquí en Mazatlán, si es en La Paz, si es en Guadalajara, en Ciudad de México, etcétera, y también en la fecha en que le estoy llevando a cabo. Aquí la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías, que no es otra cosa más que la descripción del servicio, o bien el uso o goce que ampare este comprobante. Insisto, aquí le estamos poniendo descripción del servicio prestado. Sin embargo, puede también amparar una compraventa de algún tipo de producto, etcétera. Valor unitario consignado con número, esto es antes de impuestos, cuánto está costando cada uno de lo que yo estoy vendiendo o del servicio que estoy prestando. Clave del producto o servicio, pues esta clave del producto o servicio es la que nosotros encontramos dentro del menú muy amplio que tiene el SAT, donde nos dice, bueno, viene desde animales muertos, vivos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también hay que utilizar la clave que corresponda al concepto que yo estoy proporcionando o a la descripción que estoy proporcionando dentro de mi CFDI. ¿Por qué? Porque, insisto, con esta nueva reforma fiscal para el 2022, el artículo 29A, fracción cuarta, nos dice que si no tiene coherencia con las actividades ni tampoco con la clave, pues la autoridad fiscal está en todo su derecho
para generar el cambio o para aumentarme una actividad por la cual yo esté emitiendo estos comprobantes fiscales, ¿no? Uso del CFDI, aquí importante porque en esta nueva versión 4.0 se elimina la de por definir, que a lo mejor algunos de ustedes utilizaban, inclusive yo lo utilizaba también, en el cual, pues bueno, el uso del CFDI no es otra cosa más que registrar la clave, en este caso la que mayor se conoce, la G03, que es gastos en general, para ver qué efecto fiscal se le va a dar al comprobante, ya sea gastos en general, construcciones, adquisición de mercancías, mobiliario o activos fijos, etcétera, ¿no? Entonces, importante en el 4.0, insisto, se elimina la clave por definir, sin embargo, para el catálogo que se tiene actualmente de la guía de llenado, todavía no se actualiza a esta clave que nos diga, ya se va a desaparecer. Ya se mencionaba, ya salió en resolución miscelánea, sin embargo, aquí todavía la guía no está actualizada. Aquí se debe especificar la clave del régimen fiscal del contribuyente bajo el cual se está emitiendo el comprobante. Aquí es el régimen fiscal que nosotros tengamos si somos los emisores de esa factura, si soy reciclo, si soy actividad empresarial o si soy arrendamiento, por ejemplo, pues bueno, lo tendré que señalar al igual que el de mi cliente o a quien esté recibiendo este servicio. ¿Por qué? Porque en la versión 4.0 ya nos va a solicitar el código postal del domicilio de mi cliente y también su régimen fiscal. En la práctica ha sucedido que hay inconvenientes al momento de yo tratar de emitir una factura porque me arroja que la clave o el uso del CFDI no es compatible con el régimen que yo quiero timbrar. Aquí insisto, importante revisar constancia de situación fiscal para verificar que los datos sean los correctos y estén actualizados. En caso de que por ahí un dato salga sobrando, pues bueno, no es otra cosa más que hacer la modificación, insisto, para tener la constancia en el momento que nos soliciten, porque sí o sí va a ser obligatorio proporcionar el código postal de nuestro cliente y también su régimen fiscal. Y también, por último, señalar la forma de pago en que se realizó. Interesante aquí, ahora bien, los cambios a los comprobantes fiscales digitales por Internet para el año 2022. Aquí en la reforma fiscal del año 2022 nos decía que a partir del 1 de enero se actualiza todo el esquema de facturación o de factura electrónica y el SAT nos dice que es para robustecer y la finalidad es fortalecer y simplificar el cumplimiento de las normas tributarias, ¿no? El SAT siempre nos ha dicho, si yo lo hago es por tu bien, porque sé que va a simplificar tu forma de trabajo, va a simplificar tu carga administrativa. Sin embargo, el contribuyente de este lado lo está resintiendo por el tema de los movimientos que existen, insisto, en esta versión 4.0, inclusive en el complemento de nómina, que también es una carga administrativa muy alta por el tema del domicilio de los trabajadores, ¿no? Que más adelante vamos a tocar. Y aquí el SAT nos dice qué beneficios tiene que yo implemente este nuevo esquema de factura electrónica. Pues bueno, para mí es reportar información más completa, aquí señala la autoridad fiscal, y correcta ante el SAT. Pues, ¿qué información? Pues la que contiene nuestras facturas o nuestros FDIs que expidamos nosotros, ¿no? Y también nos dice que es para facilitar la presentación de las declaraciones, estas prellenadas, derivadas de la información de los FDIs. Claro ejemplo, están los reciclos, ¿no? Si ustedes ya están tributando en el régimen simplificado de confianza como personas físicas o morales, podrán percatarse de que estas declaraciones que presentan de manera mensual ya precargan estas facturas o CFDIs que ustedes generaron en el mes anterior. Entonces, aquí, claro ejemplo, insisto, está el tema de los reciclos que ya precarga pues la cantidad de los ingresos que se cobraron para ojos de la autoridad fiscal en ese mes que corresponda, ¿no? Aquí entrada en vigor, ya les mencionaba que era la segunda resolución de modificaciones a la RMF para este 2022, en el cual se señala lo siguiente. Aquí importante este 17º transitorio porque en la práctica nosotros hemos tenido clientes que nos dicen, no, es que ya entró en vigor desde el sábado, desde el 1 de mayo, ya necesito que me emitas 4.0. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que los clientes dicen, ya tengo 4.0 y yo quiero que tú me emitas 4.0. No es obligatorio aún emitir 4.0
gracias a este 17º transitorio, que nos dice, aquí señala nuevamente artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, y nos dice que durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del 2022, todavía tengo ese periodo de convivencia para poder emitir la versión 3.3, que es la que conocíamos en los años pasados, ¿no? Hasta 2021. Hay clientes o contribuyentes que desde enero, febrero de este año ya actualizaron sus sistemas de facturación con esta versión 4.0. ¿Cuál es el inconveniente que hemos tenido en la práctica? Que al momento de que este le llega para validar al receptor de este comprobante fiscal, pues su sistema no está actualizado, aún se encuentra en la 3.3. ¿Qué es lo que pasa? Pues cancelación de facturas, a lo mejor descontento del cliente, entre otras situaciones, ¿no? Entonces aquí, insisto, si ustedes tienen este inconveniente de que los estén por ahí presionando para cambiar a la versión 4.0, pues bueno, el 17º es claro, en donde dice que hay una prórroga que va a iniciar obligatorio hasta el momento, insisto, no sabemos si en el transcurso del mes o de los días o de las semanas vaya a existir alguna otra, pero hasta el momento lo que se tiene es que va a ser obligatoria la versión 4.0 del CFDI, inclusive la versión de nómina, porque ahí dice complementos, la versión de nómina 1.2 a partir del 1 de julio de este año. Aquí los datos que generaron o que tuvieron estos complementos y este anexo 20 y la factura en general, pues fueron estos, ¿no? Primero, el anexo 20, que conocemos que es la estructura de la factura, donde vienen los campos que yo tengo que llenar, etcétera. Aquí nos dice que va a incluir de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor, lo que señalaba mi código postal de donde estoy emitiendo, de aquí de Mazatlán, Sinaloa, y el domicilio o el código postal de mi cliente, que en este caso sería el receptor, a lo mejor en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, importante aquí, sí o sí, hay que actualizar, insisto, el domicilio fiscal de, pues, el cliente, del contribuyente o de la persona interesada, ¿no? Aquí también nos dice que existe un nuevo campo para identificar las operaciones en el tema de exportación de mercancías. Esto muy interesante junto con el CFDI de traslado. Si ustedes ya tuvieron oportunidad de utilizar este CFDI de traslado con complemento carta aporte, pues bueno, ya viene por ahí un tema interesante en el pedimento de importación, que anteriormente este es de exportación, sin embargo yo lo utilizo de manera análoga, porque anteriormente no existía este campo, ¿no? Del pedimento. Nosotros importábamos mercancías, pero pues no había un rubro donde poner este número de pedimento. Entonces, con esta versión se abre este campo y nos dice aquí puedes poner tanto exportación como el pedimento de importación. También nos dice que identificar las operaciones objeto de impuestos, lo que señalaba en las láminas anteriores, pues bueno, si va a ser objeto de IVA, si va a ser objeto de ISR en cuanto a las retenciones, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del reciclo, que es la retención de ISR al 1.25%, y para IVA pues siguen las 2/3 partes, ¿no? El IVA no sufre modificación. Entonces, este es un claro ejemplo de nosotros señalarle a la autoridad, ¿sabes qué? Mi operación o este comprobante si es objeto de IVA o no es objeto de IVA, o bien si es objeto, pero no estoy obligado al desglose, por ejemplo, en los productos de IEPS, como son combustibles, como es bebidas saborizantes, etcétera. Y también nos dice que incorpora nuevos apartados para reportar información respecto a las operaciones con el público en general. También sufre efectos la factura global, que se utiliza mucho en los regímenes de incorporación fiscal, que ya dejó de existir. Sin embargo, todavía por ahí tenemos algunos que le dijeron que no al reciclo, en el cual, pues bueno, ellos hacen su factura. Antes era bimestral, ahorita en la práctica ya nada más nos da a elegir o nos da la opción de poner si son días, si es mes o si es la semana y a qué periodo corresponde, ¿no? Este es lo que cambia en la factura global para esta versión 4.0. La retención e información de pagos, aquí nos dice que va a ser versión 2.0, que va a incluir de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y receptor. Si ustedes se dan cuenta aquí, la autoridad fiscal vuelve a hacer señalamiento de necesito saber el nombre tal cual viene en la constancia de situación fiscal, inclusive si es con mayúsculas, si es una coma, si es un punto,
así tal cual viene, porque si no lo voy a rechazar, ¿no? Y efectivamente, en la herramienta gratuita del SAT se rechaza pues este dato si está erróneo o si no corresponde tal cual a la constancia de situación fiscal. También aquí nos dice que ya va a permitir relacionar otras facturas u otros FDIs. Aquí en el tema de facturas o relaciones que tenga, pues las conocemos, la 03, la 04, sustitución de CFDIs previos, etcétera. También el complemento de pagos, que esto es el recibo de pago, esto para temas de facturas en parcialidades o diferido. ¿A qué me refiero? Pues cuando no nos pagan en ese momento en una sola exhibición, pero nos van a pagar durante los 5 o 6 meses posteriores. Aquí voy a poner un ejemplo que por ahí señalaban, porque aquí primero se incluyen campos para identificar si los pagos o las operaciones que nosotros realizamos son objeto de impuestos. Insisto aquí, el objeto de impuesto que es para ver si soy afecto a tasa del 16%, a tasa del 0%, o no soy objeto de IVA, tal cual también se reformó la ley del impuesto al valor agregado en su artículo 4A, donde nos señala cuáles son las actividades que no se consideran objeto de este impuesto de IVA, ¿no? También nos dice que va a venir un resumen de los importes totales y de los pagos realizados que ya hayan sido efectuados. Aquí como ejemplo señalaban, ¿qué pasa si yo en mayo de este 2022 emito una factura en parcialidades o diferido? Pero esta factura, por la cantidad, voy a poner 100,000 pesos ya con IVA, me la van a pagar en 6 meses. Para esos 6 meses estamos de acuerdo que yo ya voy a pasar al mes de julio y que ya va a ser sí o sí utilizar la versión 4.0. ¿Cómo voy a emitir mi complemento de pago o cómo voy a emitir mi recibo de pago? Bueno, aquí de mayo al 30 de junio todavía puedo emitir estos 2 recibos o estos 2 complementos de pago con la versión 3.3. Sin embargo, para el 1 de julio ya tendría que estar emitiendo la versión 2.0 de este complemento de pago. Entonces, aquí no es, sí, efectivamente surge de una versión 3.3 esta prestación del servicio y este pago. Sin embargo, si nos apegamos a lo que señala el 10º transitorio, el 17º, perdón, por ahí señala que a partir del 1 de julio, sí o sí, pues el complemento sería esta versión 2.0, independientemente de que la obligación haya sido de una versión 3.3. Y la cancelación del CFDI, que ha dado, pues por ahí muchos dolores de cabeza hasta día de hoy, nos dice que este sí es vigente o va a ser obligatorio a partir del 1 de enero del año 2022, en donde se debe de indicar el motivo de cancelación del CFDI, el por qué te estoy mandando a ti en caso de que sea con aceptación del receptor, por qué te estoy preguntando si quieres que cancele esta factura o cuál es el motivo del por qué te estoy mandando a buzón tributario esta cancelación de factura. Entonces, vienen unas claves que también vamos a ver en el apartado de cancelación de CFDI, y aquí nos dice que también se actualizan los plazos para la cancelación de facturas, que también es una parte importante en resolución miscelánea fiscal, ahí se señala, que también vamos a ver más adelante, ¿no? Objeto de impuesto, lo que señalaba anteriormente, vienen 3 claves, la 01, la 02 y la 03. En la descripción de la 01 nos dice que no es objeto de impuesto. Aquí, a modo de ejemplo, insisto, pongo el artículo 4A de la ley del IVA, que nos dice cuáles son los ingresos de IVA o estos actos que no se generan como objeto de IVA, como es la enajenación de bienes, prestación de servicio y uso o goce temporal de bienes cuando se efectúen en territorio, aquí le puse nacional, pero es extranjero. Ahora bien, el objeto de impuesto, la 02, es que si es el objeto de impuesto, sí genera IVA, ya sea a tasa del 16 o a tasa del 0 o a tasa del 8, por ejemplo, para los que están en región fronteriza, en el cual nos dice que el artículo 1 es todo lo que señala enajenación de bienes, yo presto mis servicios, yo hago compra-venta, que a lo mejor se van al 16, que a lo mejor es o se encuentran dentro del artículo 2A de la ley del IVA, que es una tasa 0, o a lo mejor estoy en un exento, por ejemplo, del artículo 15 de la ley del IVA, donde me dice, claro ejemplo, pues los servicios de medicina, ¿no? Que están exentos, pero sí son objeto del impuesto. ¿Por qué? Porque sí los contempla la ley del IVA. Ahora bien, la clave 03 nos dice que sí es objeto de impuesto y no obligado a desglose. ¿A qué me refiero con esto?
Aquí voy a la ley del IEPS, en el cual nos dice, sí puedes expedir comprobantes sin el traslado de forma expresa, siempre y cuando la actividad o lo que realice sean tabacos, combustibles, automotrices, bebidas saborizadas y combustibles fósiles. Es la única especificación o el único supuesto en el cual yo puedo utilizar esta clave 03, que sí es objeto de impuesto, pero no estoy obligado a desglose, aquí, insisto, de la ley del IEPS, ¿no? ¿Cómo queda el CFDI global para la versión 4.0? Aquí el CFDI global, para las personas que venían de un régimen de actividad empresarial, servicios profesionales, etcétera, o un RIF inclusive, nos decían, bueno, es que hazlo de manera mensual o de manera semanal, esto dependiendo de, pues hay clientes que no te solicitan factura porque el CFDI global o la factura global se realiza con base a los clientes que, bueno, no te solicitan la factura en ese momento o que simplemente llegan, compran y cuando tú preguntas, ¿requieres factura? No, no requiero. Pues bueno, esa operación nosotros la englobamos en un CFDI, insisto, global, ya sea mensual o ya sea semanal, o en este caso se puede hacer hasta por día. O quincena, también viene este nuevo rubro. Aquí en la periodicidad que cambia, insisto, es para registrar el periodo al que corresponde la información que nosotros estamos plasmando en este CFDI global. Esta puede ser diaria, semanal, quincenal y mensual. Entonces hay 4 supuestos en los cuales yo puedo decir, voy a hacer mi factura global porque a lo mejor de manera diaria, porque a lo mejor se me complica o me llegan más operaciones en la semana o en la quincena o en el mes. Entonces, nosotros vamos a ver cómo sí se puede generar este CFDI con base a esta periodicidad. Se indica el mes, de qué mes está, bueno, pues es la primera semana de mayo, y el año pues estamos en 2022, ¿no? Inclusive ahí en la herramienta gratuita del SAT casi va guiando en cuanto a la periodicidad que nosotros podemos proporcionar dentro de este CFDI global. También vienen los CFDI relacionados, que es en este campo, pues bueno, como ustedes ya lo habrán utilizado, si es que así lo hicieron, con los CFDI de ingresos, podemos utilizar la clave 04, que es la más conocida, que es la sustitución de CFDIs previos. Cuando se utiliza esta clave, pues bueno, cuando nosotros hayamos cometido algún tipo de error en la factura inicial y queramos ligarla con esta nueva que estamos realizando o emitiendo, pues se utiliza esto, ¿no? Ya viene este campo de CFDI relacionados. RFC y nombre, aquí nos dice se debe registrar el RFC del emisor del comprobante y el nombre debe ser idéntico al de la constancia de situación fiscal con base a la guía de llenado del CFDI Global 4.0, porque así viene. Y nos dice, bueno, pues si en mi constancia en lugar de María completo viene MA punto, pues voy a tener que utilizar MA punto y después ya tengo que hacer un cambio de nombre y demás papeleo, ¿no? Pero por el momento así se tiene que utilizar tal cual venga en la constancia de situación fiscal. El régimen fiscal, aquí nos dice, se debe especificar la clave vigente del régimen del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante. Régimen fiscal, insisto, yo estoy como MA punto y mi régimen fiscal es reciclo porque sí me cambié en enero. Aquí tengo que indicar que soy un reciclo con mi nombre completo y en el nombre, domicilio y uso del CFDI, aquí se respeta. El receptor se va a indicar la clave del RFC genérico, que es la XX01010000, que es la que se utiliza para nacionales y para extranjeros, pues es el XC y lo demás, ¿no? También en uso del CFDI, aquí nos dice la guía de llenado del CFDI global, es que se va a utilizar o se va a proporcionar la S01, que significa sin efectos fiscales. Entonces, en uso del CFDI tendré que utilizar esta clave de sin efectos fiscales y en el domicilio voy a proporcionar el código postal señalado en el lugar de expedición. ¿Qué quiere decir? Pues si lo estoy expidiendo ahorita en el código postal 82010 de Mazatlán, pues también voy a utilizarlo como el tema del receptor con el mismo código postal en el que esté expidiendo esta factura. Entonces, este es para temas de CFDI global. Y ahora, cancelación del CFDI. Aquí nosotros realizamos un poquito, o bueno, entramos más a fondo en el tema
porque hay pues diversas situaciones en cuanto a las cancelaciones del CFDI desde el 1 de enero que se vienen realizando a lo mejor de manera errónea o a lo mejor sí está bien, pero el cliente por ahí se pone un poco renuente, ¿no? Ahora bien, los tipos de cancelación del CFDI, primero hay que dejar en claro que existen 4 tipos de cancelación. Esto no se mueve con reforma fiscal 2022, esto ya viene de años atrás. El primero es la solicitud de autorización de cancelación al receptor. Aquí, ¿qué solicitud le voy a enviar? ¿Por dónde le llega? ¿Le llega a su casa? ¿Le llega a su domicilio? No, aquí esto es a través de buzón tributario y se notifica al receptor, va a llegar un mensaje a su correo electrónico, si es que todavía lo usa, porque me ha tocado contribuyentes que dan un correo electrónico y ya ni siquiera se acuerdan de la contraseña y pues no saben si les llegan notificaciones o no al buzón tributario, ¿no? Pero imaginemos que sí está ligado a nuestro correo, por ahí nos llega un mensaje y nos dice, tienes un mensaje en el buzón tributario. Lo primero que hacen es, pues, espantan, ¿no? Porque dicen, híjole, es que ya me van a revisar, etcétera. Pero no siempre es eso. En este caso, por este medio, por este buzón tributario, se le va a indicar a nuestro cliente o a nuestro receptor que queremos cancelar una factura del del 1 de mayo, por ejemplo, del sábado 1 de mayo. Del domingo 1 de mayo. Entonces, se le llega esta notificación y él, si lo acepta o no lo acepta, pues bueno, aquí él decidirá en el motivo de cancelación. Nosotros inclusive podemos poner cuál es el motivo de cancelación. Oye, ¿sabes qué? Es que, ¿qué crees que era menos o qué crees que era más? Y o X situación, o me equivoqué en tu RFC y como pues yo nada más recibo facturas y no verifico que mi RFC ni mis datos sean correctos, pues la dejo pasar, ¿no? Ya casi estoy a cierre de mes. Entonces, aquí se tienen 72 horas para aceptar esta cancelación del CFDI, que son 3 días hábiles. En caso de que no se acepte esta cancelación del CFDI o que yo no revise mi buzón tributario y ahí tenga una notificación, pero ¿qué crees? Que se me pasó, tengo mucho trabajo y mi contador pues, también tiene mucho trabajo porque ya vamos a repartir PTU, etcétera, porque estábamos en declaración anual, pues se me pasaron esos 3 días. ¿Qué es lo que pasa? Que automáticamente se da por cancelado. O sea, si nosotros no damos el visto bueno, le decimos, sí, acepto tu cancelación, automáticamente el SAT le señala, en este caso, al emisor de la factura, ¿sabes qué? Ya pasaron 3 días, entonces estás en todo tu derecho de cancelar porque ya se le avisó, pero no lo leyó, ¿no? Pero ahí está. Ahora bien, la 02 es la cancelación de CFDI sin aceptación. Por ejemplo, aquí los recibos de nómina o los CFDIs de tipo nómina, de traslado, de egreso. Esto pues no le preguntamos al trabajador, ¿no? Si queremos cancelar o si nos da permiso o si está de acuerdo en que nosotros le cancelemos este recibo de nómina. Únicamente nosotros como patrones o como retenedores cancelamos en caso de que pues a lo mejor le puse una deducción de más o a lo mejor el cálculo pues era erróneo, pues no se le dice, ¿no? Nada más se cancela, no necesitamos, insisto, el visto bueno del trabajador para efectuar esta cancelación. El no cancelable aquí importante porque nos dice que es cuando existan facturas relacionadas. En este caso, en la práctica pasa que anteriormente en esta nueva reforma y en el año 2021 se señalaba que no había cancelables porque las personas al momento de emitir una factura por 10,000 pesos, me daba cuenta yo y decía, chin, la emití en abril y abril pues ya pasó, ¿no? Ya se hizo cierre de mes, ya la contabilicé, pero estuvo mal. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues emito otra que a lo mejor no eran 10,000 pesos, eran 20,000 pesos, aumentó el precio, en lugar de hacer una nota de débito, pues bueno, mejor me aventé otra factura. Aquí en esta factura, yo la emito, la ligo con el CFDI, sustitución de CFDIs previos, clave 04, y qué es lo que pasa cuando quiero cancelar la de 10,000 pesos, la que efectivamente de dónde nació el error o la raíz del error, ya no se puede, me va a aparecer como no cancelable. ¿Por qué? Porque me va a aparecer que tengo otros CFDIs ligados a esta factura que tuve que haber cancelado. Anteriormente la cancelación era, primero cancelo la que está mal, la de los 10,000 pesos de abril, y luego emito una nueva con los 20,000 pesos ya en el mes de mayo. Y ya, se acabó. Ahora es al revés, lo que nos dice el SAT. Primero emites la factura que vas a hacer correcta, en este caso, yéndome al ejemplo de los 20,000 pesos,
y no me cancelas todavía la de 10,000 hasta que yo te pregunte dentro de la herramienta gratuita cuál es el folio que vas a ligar. Entonces voy a mostrarlo en pantalla ya con unas imágenes para que ustedes puedan comprender un poquito mejor a qué me refiero con el tema de no cancelable. Y por último, la cancelación del CFDI por sustitución, que esto es casi de manera cotidiana. La clave 04, nos dice que es para sustituir un comprobante emitido con anterioridad. Insisto, a lo mejor tuve un error en el concepto, a lo mejor tuve un error en la clave del producto o servicio, en el monto, a lo mejor le trasladé IVA y no era trasladarle IVA, a lo mejor era un exento, etcétera, ¿no? Entonces aquí se incluyen estas claves y motivos de cancelación del CFDI. Estas claves que se incluyen dentro de esta nueva forma de cancelación a partir del 1 de enero del 2022, pues son 4 claves. La primera es, la descripción nos dice que es comprobante emitido con errores con relación. Aquí en la clave 01, el supuesto que ellos señalan es que únicamente aplica al CFDI generado que contiene algún tipo de error, ya sea en la clave del producto o servicio, a lo mejor utilicé una clave de construcciones y era mantenimiento de limpieza, ¿no? Entonces, aquí utilizaría la clave 01. También nos dice que si va a tener algún tipo de descuento, a lo mejor que crees que te estoy cobrando de más y era de menos, también puede utilizar la 01. Y, insisto aquí, el tema de cómo se va a cancelar esta factura, nos dice que primero se va a sustituir la factura. Voy a hacer la nueva, aquí ya sabes que me di cuenta que era mantenimiento de limpieza y te puse construcciones, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hago mi factura nueva, todavía no cancelo en donde tuve el error, si así lo quieren ver, la emito y una vez que ya haya emitido esta factura de manera correcta, ahora sí la ligo con la que estaba mal. ¿Por qué no puedo cancelar primero la que estaba mal y luego hacerlo como en el año 2021? Porque entonces me va a aparecer como no cancelable, no me va a dejar ligar la aplicación, el aplicativo del SAT. Inclusive, a inicios de este año, los proveedores autorizados de certificación, por ahí tenían algunos inconvenientes cuando el contribuyente quería cancelar una factura. Lo que hacían es irse a la página del SAT y cancelarla directamente en la página del SAT, que era lo más viable, lo que en ese momento funcionaba. Ahorita entiendo que ya esto se va acomodando un poquito, ya va dando mejor trazabilidad a este tipo de situaciones, a las herramientas que se utilizan. Sin embargo, sí llegó el momento en que los contribuyentes preferían irse a cancelarlas directamente en la página del SAT y no directamente desde el proveedor autorizado de certificación, ¿no? Entonces, la 01 la vamos a ver de manera pues casi diaria, porque a veces, igual, insisto, hay errores en la clave del producto o servicio, a lo mejor en el concepto puse uno que no era porque se me traspapeló el otro cliente, pero aquí está, ¿no? Ya te la cancelé, está correcta, ya no tenemos ningún problema. La clave 02 es el comprobante emitido con errores sin relación. Aquí nos dice que esta clave 02 aplica únicamente cuando la factura generada contiene un error. Aquí nuevamente nos dice clave del producto, valor unitario, descuento, cualquier otro dato. Si se dan cuenta es lo mismo que la clave 01. Y dicen, bueno, pues entonces, ¿cuál uso? ¿La 01 o la 02? Aquí la 02, lo que viene subrayado y en color un poquito más resaltado es, y no se requiere relacionar con otra factura generada. ¿Sabes qué? Pues ya me enojé, ya me estás cancelando facturas y la verdad es que pues mejor ya no quiero, déjala así, ya no quiero relacionar otra factura, ya no voy a emitir otra factura después en la que ya cometí este error, por lo tanto voy a utilizar la clave 02. ¿Por qué? Porque ya no voy a relacionar otro CFDI con el que ya había emitido anteriormente. La clave 03 pues es cuando no se lleva a cabo la operación. Esto es, ¿sabes qué? Ya te facturé, pero ¿qué crees? Que ya no te presté el servicio. Primero te facturé como se realiza o como el flujo de manera o en la práctica se da, que primero facturan y luego se paga y luego se presta el servicio. Aquí es en caso de que, ¿sabes qué? Pues ya te facturé este 3 de mayo. En el 3 de mayo, pues quedamos en que el servicio te lo iba a prestar a partir del 5, pero ¿qué crees? Que después ya no se llevó nada, ya no se hizo nada, pues entonces utilizaré la clave 03, que es cuando no se lleva a cabo la operación. Y la clave 04, que es la operación nominativa relacionada con una factura global. Aquí la 04, pues bueno, nos dice que es cuando el cliente solicita la factura, lo que conlleva cancelar la factura global y reexpedirla. ¿A qué me refiero con este tema de la factura global?
Ya les había comentado en el ejemplo que esta factura global se realiza por los clientes que no nos solicitan factura, que nos compran, se realiza la compra-venta, no solicitan factura, pero ¿qué crees? Que a lo mejor ya hice esta venta del mayo y en junio regresa el mismo cliente y me dice, oye Fer, ¿sabes qué? Se me olvidó solicitarte factura de lo que te compré en el mes de mayo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí se tendría que utilizar la clave 04. ¿Por qué? Porque ya mis cálculos ya no van a ser los mismos que tuve en la factura global. Entonces, aquí importante, cuidar mucho el tema de cuando nos solicitan una factura al cliente en específico, como se le conoce, y ya nosotros lo englobamos con este CFDI global, ¿no? Entonces, aquí esta clave, insisto, es para cuando se emite una factura global y posteriormente el cliente regresa, se arrepiente y dice, es que mi contador me dijo que sí solicitara factura. ¿Sí me puedes hacer o todavía no me puedes hacer o qué es lo que vamos a hacer? Ustedes me dirán también, bueno, es que yo ya cerré el mes, yo ya cerré abril, ¿cómo me estás diciendo que va a venir un cliente en el mes de mayo a pedirme su factura que no me solicitó en abril porque yo le pregunté y me dijo, no, así está bien, déjalo, no lo hago deducible o yo qué sé? Yo ya hice cierre de mes, ya estoy por presentar declaración provisional o declaración mensual en caso de reciclos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí lo que yo le recomiendo es que se trabajen en políticas de facturación en la empresa o ustedes como personas físicas para mencionarle al cliente, ¿sabes qué? Tienes del 1 al 30 de abril o del 1 al 31 de mayo para emitir tu factura. Aquí está nuestro sistema en donde tú puedes ingresar y tú mismo la haces o bien la puedes solicitar directamente a nuestra área, pero ya a partir del 1 de junio ya no tengo la obligación yo de emitirte esta factura porque entiende que ya también yo hice el cierre de mes, ya la contabilicé. Entonces, aquí la recomendación es para que no estemos cancelando facturas globales y volviendo a emitir, etcétera, trabajar una política de facturación con cada uno de sus clientes para que también ellos pues sepan que tienen hasta cierto plazo para solicitar la factura y si ya no la solicitan, pues bueno, ya no recae en responsabilidad del emisor de este CFDI, ¿no? Aquí, son unos pantallazos del tema de los registros de motivos de cancelación, esto directamente desde la herramienta gratuita del SAT. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen del lado izquierdo nos dice seleccionen opción, son las 4 claves que yo ya les mostraba un poquito más especificadas en el cuadro de hace 2 láminas, en el cual nos dice comprobante emitido con errores, sin relación, no se lleva a cabo la operación o el tema de la factura global. Aquí del lado derecho nos dice el folio fiscal que ustedes están viendo, que es el 9E05B51A, es de la factura que yo cometí el error, que se me pasó, que me equivoqué en la clave del producto o servicio. Aquí el motivo de cancelación, voy a utilizar la clave 01, que es comprobante emitido con errores con relación, porque mi cliente se percató y me dijo, oye Fer, ¿sabes qué? Mira, la factura está mal, ¿me puedes hacer de manera correcta lo que te solicité? Y aquí lo que indico es motivo de cancelación 01, folio relacionado del lado izquierdo. ¿Qué folio voy a poner? El folio de la factura nueva. Por eso les comentaba, aquí es al revés. Primero se emite la factura ya tratando de resarcir el error que hubo en la primera y posteriormente lo vamos a relacionar ahí. Porque si cancelo esta y luego emito la nueva, no voy a poder generar una cancelación. Anteriormente, insisto, primero se cancelaba la factura errónea y posteriormente se emitía la que resarcía el error. Ahora es diferente. Primero se emite la cual ya está correcta y posteriormente lo voy a ligar aquí. En la imagen número 2 voy a poner el folio relacionado y el folio relacionado que ven el folio fiscal que ven de su lado izquierdo, pues es la factura errónea. Entonces, así nos muestra la herramienta gratuita del SAT cómo va a ser el proceso de esta cancelación. Ahora bien, ¿cuáles son los supuestos sin aceptación del receptor? ¿Qué quiere decir sin aceptación del receptor? Que puedo cancelar sin que mi cliente me dé permiso de hacerlo o sin que él me dé su visto bueno para yo poder cancelar una factura. Aquí nos dice que por una factura con un valor total de 1,000 pesos, con ese puedo cancelar sin necesidad de yo mandarle a buzón tributario a mi cliente, oye, ¿sabes qué? ¿Me da chance de cancelar esta factura? ¿Me das permiso? ¿O estás de acuerdo? Entonces, aquí aplica en las de nómina, insisto, recibos de nómina, egreso, traslado, emitidos en mis cuentas, esto para contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, inclusive
algunos servicios profesionales que también por ahí emiten, en caso de que no tengan firma electrónica, pues ustedes saben que el aplicativo de Mis Cuentas con la CIEC, que es la contraseña, se puede facturar perfectamente. También retenciones e información de pagos emitidos por la Federación por el tema de derechos, productos y aprovechamientos. También, aquí insisto, expedidos por contribuyentes del RIF, que aunque haya desaparecido este régimen, pues bueno, todavía quedan algunos RIF que optaron por seguir tributando o por estos beneficios que el RIF tenía en años pasados. Dentro de las 24 horas siguientes a la emisión, ¿qué crees que me di cuenta? Que ahorita, siendo las 11:20 de la mañana, me percaté que tenía un error, pero mañana a las 10 de la mañana, la puedo cancelar sin necesidad de que mi cliente lo acepte, ¿no? Operaciones con público en general, recibidos por residentes en el extranjero y también por los emitidos por el sistema financiero, en caso de que tengamos nosotros algún tipo de inversión en el banco o en algún tipo de aplicación como cubo financiero, etcétera, pues también esos no necesitan aceptación. ¿Cómo quedaría el flujo de cancelación de aceptación del receptor? Aquí es muy sencillo realmente porque, insisto, no se necesita todo el flujo de buzón tributario, de las 72 horas, de que me rechazas, me aceptas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el emisor consulta esta factura que ve que está mal, que ve que contiene un error. Posteriormente, insisto, no necesita autorización del receptor de esta factura. En agregar el motivo, pues podemos realizar el motivo 01, ¿sabes qué? Es la sustitución, más bien la 01 es la de con relación de factura, o bien la 02 o la 03 que no se llevó a cabo la operación, y por último se cancela el CFDI. Aquí ya no realizamos, insisto, el tema de las 72 horas, ya no generamos la notificación, únicamente así queda el flujo. ¿Qué es lo que pasa con el flujo con aceptación del receptor? Si ustedes se dan cuenta, abre un poquito el panorama, es un poquito más complejo. Primero el emisor, igual, consulta el estado del CFDI y aquí nos dice, ¿sabes qué? Que viene cancelable con aceptación, o sea, sí o sí le tengo que solicitar a mi cliente si está de acuerdo con llevar esta cancelación de factura. Indico el motivo de cancelación, el 01, el 02. Posteriormente, mi cliente, que es el receptor, llega, verifica su correo y dice, tienes un mensaje en el buzón tributario. Aquí él obviamente tiene que ingresar al buzón tributario y verificar de qué se trata este mensaje. Ahora bien, él tiene 72 horas para decir si acepto o rechazo esta cancelación del CFDI. El ejemplo que yo ponía al inicio de tocar este tema de cancelación es que si transcurren estas 72 horas y no tengo ni sí ni no, pues se entiende que ya me va a aparecer como con aceptación, más bien como con sin aceptación del receptor. Entonces, no sería necesario preguntarle ya a mi cliente, yo ya le avisé, pero pues no revisó su correo, su buzón tributario, no me dijo si sí o no, entonces estoy en todo el derecho de cancelar esta factura. Aquí nos dice que existen 3, cancelado con autorización, es caso de que sí acepta la cancelación, ¿sabes qué? Si verifiqué mi buzón tributario, si acepto, estamos de acuerdo, emíteme una nueva. Solicitud rechazada, en caso de que no acepta esta cancelación, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con que me estés cancelando esta factura. Y cancelación plazo vencido, que es lo que señalaba, ¿no? Los 3 días sin respuesta, en caso de que, pues bueno, él no revisó su correo ni su buzón, por lo tanto yo puedo cancelar con todas las de la ley si así lo quieren ver. Buzón tributario, ¿cómo aparecería? Bueno, aquí insisto, son pantallazos directamente desde el aplicativo de buzón. Y en la parte superior derecha, en donde dice mensajes no leídos, no existe información, aquí solo se realiza el aviso de las solicitudes de cancelación y todo se va a realizar a través del portal del SAT. Aquí ya no van a existir los proveedores autorizados de certificación, aquí todo se limita al portal del SAT. En la imagen inferior de su lado derecho, en donde dice consultar solicitudes de cancelación, aquí nos dice, si se dan cuenta en estos dos últimos, bueno, que yo resalté estas dos últimas imágenes, dice aceptar seleccionados o rechazar seleccionados. Aquí es para decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con que me estés cancelando la factura. Pero así debe de aparecer dentro del portal del SAT, inclusive si ustedes ya tuvieron solicitudes de cancelación de CFDIs,
así les tuvo que haber aparecido, ya sea para rechazar o bien para aceptar esta factura o esta cancelación. También aquí nos señala el plazo para la cancelación del CFDI con aceptación. Nos dice inclusive 3 días sin respuesta del receptor, se cancela y se genera el acuse. Aquí nos va a aparecer plazo vencido. ¿Qué quiere decir? Pues que ni siquiera se molestó en revisar su buzón tributario, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice plazo vencido, cancelado. Y aquí dice, el receptor cuenta con 3 días hábiles para emitir respuesta con aceptación o rechazo. Entonces, insisto, aquí el cliente si se molesta tal vez y dice, es que tú no me dijiste nada, me la cancelaste, oye, espérame. Aquí yo tengo el acuse que se te envió por buzón tributario, que tuviste 72 horas, pero ni siquiera te molestaste en revisar tu buzón tributario, es más, ni siquiera tu correo. Entonces, por ley o por resolución miscelánea fiscal, yo puedo, o se entiende que ya está cancelado esta factura electrónica, sin alguna responsabilidad para el emisor de la factura. Entonces aquí nosotros vemos la verificación del estado de los comprobantes y nos dice plazo vencido, en proceso, cancelado sin aceptación o con aceptación. Estos son los tipos de cancelación que nos pueden aparecer en nuestras facturas. Si ustedes se dan cuenta, en este primer supuesto de su lado izquierdo, dice ingreso cancelable con aceptación, cancelado, dice plazo vencido. Le mandamos al cliente solicitud, no nos contestó en 72 horas, por lo tanto se venció el plazo. En el de egreso dice cancelable sin aceptación, dice que es vigente y que estaba en proceso de cancelación en ese momento en el que yo tomé el pantallazo. Obviamente ya después apareció como cancelado, pero insisto, estaba en proceso de cancelación. Y aquí en cancelado con aceptación, pues bueno, es cuando, insisto, nosotros le requerimos al cliente el visto bueno para poder cancelar, y el cancelado sin aceptación, pues es el de egreso, como podrán darse cuenta. Entonces, eran los supuestos que ya les mencionaba yo. El estatus del proceso de cancelación, cuando son vigentes los comprobantes, nos dice que existen 5, que es el no cancelable, el cancelable sin aceptación, el cancelable con aceptación en proceso y solicitud rechazada. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y nos aparecería otro con solicitud rechazada, pero pues este no era el caso al momento de que se realizó este ejemplo, ¿no? Y el cancelado, insisto, plazo vencido, con aceptación y sin aceptación. Entonces, a lo mejor es un poquito más de carga administrativa, inclusive por ahí un poco más de tiempo, el tema de cancelar. Si nos piden una cancelación masiva, pues bueno, imaginemos, ¿no? ¿Cuántas facturas tengo que emitir y cuántas facturas voy a relacionar posteriormente? Entonces aquí, importante cuidar este tema de, al momento que ustedes realizan una factura, insisto, políticas de facturación con sus clientes, pudiera servir bastante en caso de que nos quieran pedir una factura fuera de tiempo, en que, por ejemplo, la factura global lo que decía es que siempre sí quiero mi factura, pero pues ya la contabilicé, ya hice cierre de mes, ya hasta la pagué, ya me la acredité, ya todo. Entonces, ese sería el tema, ¿no? Políticas de facturación con sus clientes. Y los plazos para la cancelación del CFDI, aquí también cambió con base a resolución miscelánea fiscal en la regla 2.7.1.47, que son los plazos para cancelación, y nos dice que para los efectos del artículo 29A, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, la cancelación de las facturas se podrá efectuar a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición. Entonces, nos dice, bueno, tengo hasta el 31 de enero del año siguiente para cancelar facturas, algo muy parecido con los recibos de nómina, que se tiene hasta febrero del año posterior en caso de que se hayan cometido errores o inconsistencias dentro de estos FDIs de tipo nómina, pero aquí también nos dice que para el 31 de enero del año siguiente todavía se puede generar esta cancelación de facturas, ¿no? Pero nos da una limitante, dice que no es aplicable a los FDIs globales emitidos por personas físicas que tributen en el reciclo. Entonces, los reciclos, pues lamentablemente no tienen esta facilidad, si así lo quieren ustedes ver, porque ellos sí o sí tienen que cancelar la factura global en el mes en que la hayan realizado. Ya no la puedo cancelar ahorita en mayo, ya no la puedo cancelar en junio, si es que la realicé en abril. Entonces aquí el RIF se limita un poquito y dice, si tú quieres cancelar tu factura global, no tengo inconveniente siempre y cuando
sea dentro del mes en que la hayas emitido o elaborado. Entonces, este es el tema para el plazo de los CFDIs. Algunos ejemplos de cancelación, aquí nos dice cuándo voy a utilizar la clave 01. Aquí el emisor emite pues factura el 18 de noviembre, posteriormente el 22 detecta el error, insisto, no somos máquinas para decir, ay, me acuerdo que tuve un error en esta factura, ¿no? Aquí el 22 detecta que hay un error, por lo anterior pues debe de cancelarla porque está mala factura, realiza el procedimiento de cancelación, en este caso el nuevo procedimiento de este 2022, primero emite la factura nueva, lo que ya les mencionaba, y la relaciona con la factura que tuvo errónea que emitió el 18 de noviembre. Lo que indicaba, ¿no? En la imagen que ya les mostraba, que primero se va a emitir y luego se va a ligar al folio que estuvo erróneo para que posteriormente arroje la acuse que diga factura cancelada, clave 01, sustitución con CFDI relacionados o cancelación por CFDI relacionados. Aquí el último, ¿cuál es el proceso? Pues solicitud de factura A, la clave 01 más la factura del folio o con el folio B, que es lo que insisto, se liga y se agrega el motivo de cancelación, que es comprobantes emitidos con errores con relación, porque si estoy emitiendo un comprobante o un CFDI posterior a que detecté el error, o sea, voy a resarcir la primera factura A que hice el 18 de noviembre que estaba errónea. Ahora bien, ¿qué pasa con la clave 02 que es emitido con errores sin relación? Aquí el emisor, vamos a poner 18 de octubre, el RFC que proporciona está incorrecto, cuidado con el tema de los RFCs, a lo mejor era un 0 y le puso una O, porque a veces no se alcanza a hacer muy legible los datos de la constancia de situación fiscal o de la cédula, la chiquita, entonces se percata que el RFC está incorrecto, ¿no? Aquí, ¿qué tiene que hacer? Por obviedad tiene que cancelar la factura. El procedimiento de cancelación es que la factura, al momento de cancelar, va a agregar la clave 02, que es comprobantes emitidos con errores sin relación, y emite una factura por el servicio con los datos correctos. Aquí ya no le puse O, aquí ya le puse que era 0, entonces por lo tanto ya está correcta. Como punto importante y diferencia entre la clave 01 y la 02, porque a veces por ahí se puede malinterpretar o se puede confundir, siempre la 02 se utiliza, o por lo regular casi siempre se utiliza para cuando existen errores en el RFC del contribuyente, inclusive en el nombre, que ya toma una parte importante o ya toma un rol importante en este 2022 versión 4.0 dentro del comprobante, ¿no? Entonces, cuidado ahí con los RFCs que ustedes tecleen al momento de emitir la factura, e inclusive con el nombre ya sea de persona física o persona moral, insisto, tiene que ser idéntico al de la constancia de situación fiscal que les haya puesto a disposición su cliente. Como recomendación también, yo les puedo mencionar que al cliente le pueden, dentro de estas políticas de facturación, pudieran solicitarle una constancia no mayor a 2 meses o a 3 meses para que ustedes también la tengan en ese momento, y aunado a esta constancia también manejada dentro de políticas de facturación de la empresa o de persona física actividad empresarial, que en caso de alguna modificación o actualización de actividades, o bien cambio de nombre, denominación o razón social en caso de personas morales, también se los hagan saber, ¿no? Al momento de que yo ya efectué el nombre de mi acta constitutiva, pero no he dado aviso ante el SAT y ya no me llamo así, mi RFC es el mismo, pero ya no me llamo así. Ahí, ¿quién tiene el error? Es la pregunta obligada, nosotros como emisores o ellos como receptores del comprobante. Aquí la realidad es que si nosotros nos apegamos a las nuevas disposiciones de esta versión 4.0 y a todo el movimiento que ha realizado la autoridad fiscal, que ni él mismo lo entiende al 100%, pudiéramos decir que nosotros no tenemos el error, porque lo estamos haciendo tal cual tú me estás diciendo. Es tu RFC y es el nombre que viene en tu constancia de situación fiscal. Si tú te lo cambiaste y no has dado el aviso ante el SAT por el cambio de nombre, pues entonces, para mí, tú sigues siendo Construcciones SADCB, no Construcciones Eloy SADCB. Entonces, aquí sería cuestión de, insisto,
monitorear también a sus clientes en caso de que tengan alguna modificación en el nombre, denominación o razón social, en caso de personas morales, o bien también en alguna actualización de modificaciones en cuanto al RFC por actividades económicas. Y por último tenemos la clave, la 03, que es la de no se llevó a cabo la operación. Aquí, bueno, se emite la factura, lo que yo les mencionaba, yo ya emití la factura con fecha 3 de mayo del 2022, posteriormente pues ya no concreté la venta, me dijo que sí me iba a comprar X producto, pero después ya no, se arrepintió, pero yo ya la emití, ¿no? Entonces, como no hubo esa compraventa, no se efectuó, ni tampoco hubo ese pago, por lo tanto, entonces debo cancelarla y utilizar la clave 03. ¿Por qué? Porque pues no se llevó a cabo la operación, ¿no? Ni yo presté el servicio, ni yo vendí ese producto, por lo tanto tampoco se me pagó y lo que tengo que utilizar es la clave 03. Entonces, esos son algunos supuestos de las claves que se utilizan para efectos de la nueva cancelación que entró en vigor el 1 de enero del 2022. Y en cambio de CFDI de nómina versión 1.2, ya para concluir y dar contestación a sus preguntas, aquí, si bien es cierto, todavía no se puede emitir esta versión 1.2 de nómina. En el SAT sí vienen los campos, inclusive si da oportunidad o tiempo, puede ingresar al aplicativo y verificar estos nuevos cambios que tuvo el complemento de pagos, el complemento de nóminas, el CFDI de ingresos y el tema de cómo aparecería o cómo arroja este error en caso de que el nombre, vuelvo al ejemplo, sea María completo y me puse MA y así aparece en mi constancia, ¿no? MA punto tal cual, si no tiene punto, pues no lo pongo. Ahí el SAT siempre ha sido muy claro de punto y coma, sí, así sea un punto o un espacio, tiene que ser idéntico, ¿no? Entonces aquí en el tema de nómina conversión 1.2, ¿qué es lo que pasa? Nada más es una diapositiva de manera muy general. Aquí nos dice, entra en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Sin embargo, si yo me remito a la prórroga, tendría la obligación de emitirla hasta el 1 de julio de este año. Nombre del emisor, eso está sin duda. El nombre del receptor también, nombre de nuestro trabajador y el código postal del receptor. ¿Qué es lo que pasa aquí con el domicilio fiscal del receptor? ¿Quién es el receptor? Pues mi trabajador. Voy a ponerlo así, es mi colaborador, pero ¿qué crees? Que tengo una plantilla de 600 trabajadores y no sé, no tienen firma, no tienen contraseñas, no tienen ni idea de lo que es una constancia de situación fiscal. Tú dime qué es lo que tengo que hacer para yo poder cumplir con este nuevo requisito de la versión 1.2 de nómina, porque es obligatorio, ni siquiera es opcional, es sí o sí obligatorio. Entonces, aquí la recomendación es que sí va a ser una carga administrativa bastante fuerte, ya lo habíamos estudiado desde enero, febrero, también por ahí se habían leído algunos artículos de qué va a pasar, cómo le voy a hacer yo como patrón para saber el código postal o el domicilio de todos mis trabajadores si soy una plantilla grande, ¿no? Ya no pensemos en 10 o en 50 trabajadores, estoy pensando en 600, 500 trabajadores, porque en la práctica así ha pasado. Entonces, lo que ellos dicen es, o hay de dos, o los pongo aquí en la oficina y me termino una semana con ellos, con el SAT ID para que tramiten mínimo su contraseña y de ahí posteriormente que tarde 5 días hábiles y luego descargar su constancia de situación fiscal, o qué es lo que hago, qué es lo que voy a hacer, o los mando a todos al SAT, o qué se necesita hacer. Aquí es problemático hasta cierto punto, porque si realizamos un cambio de domicilio por el portal del SAT, en este caso voy a imaginar que yo sea la colaboradora y mi patrón ya me dijo, necesito tu constancia de situación fiscal, pero no tengo firma, no tengo contraseña, no tengo nada, ni siquiera sé lo que es ese documento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, bueno, pues me manda o ahí me apoyan dentro de la empresa con el aplicativo SAT ID que se puede generar y renovar la firma electrónica. Genero mi contraseña y todo e ingreso y al momento de descargar mi constancia de situación fiscal, ¿qué es lo que pasa? Pues que el domicilio ni siquiera corresponde, ¿no? El domicilio que tenía estaba en la Ciudad de México y ahorita ya estoy en Mazatlán desde hace 3 años. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo hago ese cambio de domicilio? Si lo quiero hacer por internet, no me va a dejar el aplicativo porque sí o sí voy a necesitar firma electrónica. Voy a tener que ir al SAT sí o sí también. Voy a generar una cita, que por cierto las citas están escasas ya, y posteriormente voy a generar el cambio de domicilio. ¿Por qué menciono esto?
Aquí en la práctica, y un ejemplo aquí que pasó en Mazatlán, es que a una colaboradora le estaban solicitando constancia de situación fiscal porque ya iban a implementar este nuevo sistema. La realidad es que los patrones ya se están previniendo antes del 1 de julio para que el 1 de julio ya puedan utilizar el código postal del colaborador y también el domicilio fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Ella iba por un cambio de domicilio a la desconcentrada de aquí de Mazatlán. Sin embargo, la recomendación que nosotros le dimos fue, pues tramita tu firma electrónica, porque a todos los están regresando por cambio de domicilio. ¿A qué me refiero? Que el SAT, si yo llego y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes apoyar en un cambio de domicilio? Ellos prefieren tramitarme la firma o renovarme la firma, dependiendo cuál sea el caso, y que yo lo haga directamente desde el portal del SAT, desde la comodidad de mi hogar, ¿no? Entonces, así es lo que está pasando en la práctica. No sé si solo aquí o también si ustedes ya verificaron este tema de la nueva nómina versión 1.2, pero va a ser una migración masiva de trabajadores y van a hacer cambios de domicilio masivos también de trabajadores. Aquí, ¿qué pasa con los nuevos trabajadores? La recomendación es nuevamente implementar políticas en caso de que yo contrate a una persona que no está dada de alta en el RFC, que a lo mejor tiene 18 años, es su primer empleo, yo como patrón sí puedo darlo de alta desde el portal del SAT, incluyendo mi domicilio fiscal, ¿no? Pero, insisto, va a ser mucha carga. Aquí ya lo dejaré a su opinión, si van a mandar a sus trabajadores a tramitar la e-firma o si van a realizar el cambio de domicilio o qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque, insisto, este atributo o este nodo, como se le conoce técnicamente, va a ser obligatorio a partir del 1 de julio de este año, ¿no? Entonces, insisto, no hay que pensar en una plantilla de 50 colaboradores, sino de 100, 200 colaboradores, 600 colaboradores que van a surtir o que van a sufrir este cambio de domicilio, pues ya sea por internet o directamente en el portal, bueno, en internet o directamente en la administración del SAT, ¿no? Aquí, nuevamente para hacer hincapié, los están pues regresando en la práctica, les están prefiriendo dar la firma electrónica, pero pues también entiendo que hay trabajadores un poquito renuentes, ¿no? Que pues desconocen el tema y la verdad no se juzga, porque son temas que nunca pensábamos que iban a solicitar, como lo es el código postal del receptor o del trabajador, si así lo quieren ver, ¿no? Entonces, pues ya con esto yo concluyo el tema, las diapositivas, y ahora sí damos entrada a las preguntas y a sus dudas. Muchas gracias, licenciada Fernanda. Muy interesante la información. Tenemos dos preguntas en el chat de Daniel Ávila. En estas últimas semanas no he podido cancelar facturas con el nuevo método. Al emitir el nuevo CFDI relacionado con el anterior, me señala que CFDI con errores es no cancelable, ya que está relacionado con otro CFDI, el cual es nuevo. Ok. Es Daniel. Ok, Daniel, buenos días. Muchas gracias por tu pregunta. Te comento, si te aparece el no cancelable es porque esa factura probablemente tenga relacionada otro tipo de facturas, otros folios fiscales. Ahora bien, lo que se tendría que hacer es primero detectar cuál fue la factura raíz de esa operación o prestación de servicios, posteriormente cancelarla o bien emitir una nueva. Quiero pensar que si esta factura fue un pago en una sola exhibición en PUE y no en un PPD, que es un pago en parcialidades o diferido, aquí lo que pudieras hacer es emitir una nueva y posteriormente ligar este folio a la factura raíz, insisto, de la operación. ¿Por qué? Porque cuando aparece no cancelable, probablemente o tenga un complemento de pago ligado, o sea, un recibo de pago, a lo mejor la factura fue en PPD, o bien no se está realizando la cancelación de manera correcta. Si lo está realizando por medio de la herramienta gratuita del SAT, no tendría por qué generar algún error, inclusive la herramienta al momento de que si nosotros realizamos una cancelación errónea o lo estamos realizando mal, automáticamente nos arroja ese error. No podemos cancelar y nos arroja el acuse de que simplemente estamos utilizando una clave que no deberíamos. Ese es un supuesto.
Entonces, o bien si lo está realizando desde tu proveedor autorizado de certificación, la recomendación es que lo realices directamente en la herramienta gratuita del SAT, en el tema de cancelación y verificación de facturas, en ese apartado, y posteriormente puedas detectar cuál es la factura raíz de ese error, porque Fernanda, creo que hay un problema con su internet. A ver, vamos a esperar un momentito. Un segundito. Muy bien, en lo que le mandé un mensajito, a ver qué les sucedió, un momentito. Ahorita se reincorpora, dice que no puede entrar. Ok, muy bien. En lo que ingresa, les voy a compartir el link. Este link que les voy a poner, aquí está, Fernanda. Este link, por favor, me apoyan a contestarlos para generar su constancia digital de asistencia y participación. En ese correo que me van a proporcionar, allí les vamos a compartir la presentación del día de hoy. Hola, Fernanda. hola, una disculpa, se desconectó el internet de aquí, pero ya me conecté desde el teléfono para seguir atendiendo las dudas. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ok, no sé si gustas concluir sobre la pregunta anterior y pasamos a otra pregunta. Sí, de la pregunta anterior es como conclusión que verifique si hay alguna factura adicional a esta que quieren cancelar. Insisto, una factura de raíz o la primordial, la que se generó, para conocer si hay algún otro tipo de relación, ya sea un complemento de pago, una devolución o alguna nota de crédito o débito que se tenga que atender. Entonces, aparece no cancelable porque al momento de que se cancela, hay veces que volvemos a emitir una en ese momento y cuando ya queremos cancelar la nueva o la donde está el error, nos aparece no cancelable. Entonces, hay que cancelar todo nuevamente y volver a empezar de cero. Pero recomendación, si está directamente desde su proveedor autorizado de certificación, se puede generar directamente desde la herramienta gratuita del SAT para que genere una cancelación con base pues a las nuevas disposiciones para este 2022. Muchas gracias, licenciada. Hay una pregunta de Rosario Ochoa. Tengo un proveedor que generó mi factura con un régimen fiscal incorrecto. Me comenta que no puede hacer modificaciones. ¿Es así o aún se puede corregir? Hola Rosario, buenos días, gracias por tu pregunta. En el tema del régimen fiscal, recordemos que sí es obligatorio para la versión 4.0. Entonces aquí la persona que emitió la factura, en este caso el emisor, si por ahí está utilizando ya esta versión 4.0 y el régimen fiscal está incorrecto porque a lo mejor es reciclo y le pusieron, no sé, actividad empresarial, un ejemplo,
entonces sí tendría que cancelar esta factura. ¿Por qué? Porque, insisto, no es obligatorio aún la versión 4.0 hasta el 1 de julio. Sin embargo, si ya sus emisores están utilizando esta versión, sí tendrían que cancelar la factura porque el régimen fiscal para la versión 4.0 es obligatoria. Entonces, sí está erróneo si no coincide con el de su constancia de situación fiscal inclusive. Yo le diría al emisor, ¿sabes qué? Necesito que me canceles por favor la factura, aquí está mi constancia de situación fiscal, donde mi régimen es este y tú me estás poniendo este régimen, entonces, por ende, necesito que lleves a cabo una cancelación y proporciones mi régimen fiscal correcto, ¿no? Pero sí, sí debería de cancelarla si ya se está utilizando la 4.0. Gracias. De Gabriela Geraldo. Buenas tardes. En mi caso somos un restaurante. Las veces que hemos cancelado alguna factura de consumo de alimentos no la hemos ligado. Simplemente la cancelamos sin relación y creamos otra. ¿Es incorrecto hacer eso? Aquí, bueno, gracias por la pregunta. Aquí en el tema de esta cancelación, sí tienen que haber ligado la factura que va a resarcir este error que detectaron ustedes con la clave 01, si es que están realizando ya facturas a partir del 1 de enero de este año. Entonces, recordemos que la clave 02, de manera muy específica, se puede utilizar cuando hay errores en el RFC del receptor o bien en el nombre, denominación o razón social. Entonces, aquí sí sería bueno que se llevara a cabo una cancelación, o la cancelación correcta sería, primero, emitir el consumo de alimentos por el monto correcto o por el error ahí que ustedes detectaron, resarcir esto y posteriormente utilizar la clave 01, la que es cancelable con relación. ¿Por qué? Porque efectivamente ustedes sí están emitiendo otra factura que llega a resarcir el error de la primera que ustedes detectaron. Entonces, lo correcto sería eso. Si no lo han implementado, la recomendación es que lo implementen a partir de este mes para el tema de esas cancelaciones que lleven a cabo por el restaurante, por el tema del consumo de alimentos, con la clave 01, si es que van a emitir otra factura, que relacione a esta primera, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. La clave 01, insisto, directamente puede ser desde el portal del SAT, no ha mostrado errores a fecha del día de hoy, entonces, pues con toda confianza se pueden ingresar directamente en este aplicativo. De Graciela, ¿se podrán cancelar facturas de años anteriores al 2022 sin relación y relacionadas? Gracias, Graciela, buenos días. En tema de las facturas del año pasado, de 2021, todas las que se tengan que cancelar, que obviamente fueron versión 3.3 hasta el 31, bueno, hasta el 1 de julio de porque todavía, insisto, estamos en un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0 hasta el 1 de julio. Sí se pueden cancelar, pero utilizando la nueva forma de cancelación de estas facturas, ¿no? ¿A qué me refiero con la nueva forma de cancelación? Pues utilizando estas claves, que es la 01, la 02, la 03 o la 04, dependiendo cuál sea tu supuesto, y posteriormente generar, pues esto, ¿no? Aquí en el tema de la cancelación de años anteriores o de meses anteriores, por ahí hay algunos conflictos, porque muchos ya hicieron cierre de año, porque muchos ya la contabilizaron, entonces llega a mover toda esa contabilidad. Aquí depende mucho del criterio que nosotros tengamos con nuestros clientes, insisto, políticas de facturación, en donde dejemos en claro que tienen X plazo para solicitar esta cancelación o esta solicitud de factura antes de que venza el mes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso nos va a ayudar tanto a ustedes como empresas, como a nosotros como contribuyentes, si así lo quieren ver, a educarnos de una manera pues más técnica, o educarnos de una manera un poquito más, pues se puede decir ruda, para efectos de que no, también nosotros sabemos que no podemos estar solicitando cancelaciones cuando yo quiera, ¿no? Porque aquí creo que el entendido es que el contribuyente o el receptor es lo que el cliente quiera, lo que el cliente pida, pero no, la realidad es que no. Entonces, aquí insisto, políticas de cancelación, y sí se pueden cancelar facturas
siempre y cuando se utilice esta nueva forma de cancelación, porque esta sí inició a partir del 1 de enero del 2022. Entonces sí se tiene que generar esta cancelación con estas nuevas claves de la 1 a la 4, insisto, dependiendo de cuál sea el supuesto. Gracias. De Laura. Una empresa de fletes no emitió facturas por 30,000 pesos. Me dicen que es problema de su sistema de facturación. ¿Dónde puedo hacer la denuncia? Hola Laura, buenos días. Bueno, aquí independientemente de que sea problema de su proveedor autorizado de certificación, que insisto, muchos todavía se están acomodando por ahí, tú puedes realizar la denuncia o queja, como le llama el SAT, directamente desde el portal del SAT, en un mini sitio de factura, inclusive por ahí viene que dice, en el apartado de factura, dice más información y va a desglosar otros temas. Viene uno que se llama mini sitio de factura. Aquí en la parte superior derecha dice contáctanos o dice quejas o denuncias. En este apartado tú vas a poder levantar una queja a esta empresa de fletes que no te está emitiendo facturas por el simple hecho de decir, pues es que mi proveedor pues no está actualizado, no puedo emitirte por ese motivo. Entonces aquí tú le puedes dar seguimiento a esta petición que tú des, ¿no? Puedes inclusive poner tu nombre, o bien si quieres privacidad, pues también puedes levantar la queja como un anónimo, ¿no? Pero sí te van a pedir el nombre de la empresa, te van a pedir que expliques de manera un poquito detallada el motivo del por qué es la cancelación, de por qué es la solicitud o la denuncia o la queja que tienes en contra de esta empresa, ¿no? Que en realidad para ojos del SAT o de la autoridad fiscal no es una buena justificación el hecho de decir que el proveedor pues todavía no está al 100%, ¿no? Entonces, insisto, le van a decir, oye, hay versión 3.3, no digas que solo te limité a la 4.0, ¿no? Entonces es ilógico. Pero esa es la manera de poder levantar una queja o denuncia ante algún contribuyente que no quisiera emitir facturas o que las esté emitiendo mal. Listo. Tenemos dos últimas preguntas. Fernanda, ¿tenemos tiempo? Sí, adelante. De Gabriela Geraldo, yo creo que es referente a la cancelación. Dice, lo hacemos directo en SAT porque usamos un sistema proveedor. Ok. Bueno, si se realiza directamente en el SAT, creo que Gabriela fue la pregunta del consumo de alimentos del restaurante, o no recuerdo bien. Ahorita nos subimos. Sí, es sobre el restaurante. Ajá. Ok, si utilizan la herramienta gratuita del SAT para la cancelación de sus facturas, insisto, pueden utilizar la clave la 01 si es que van a ligar esta nueva factura a la que detectaron el error, ¿no? O la que fue detectada con error. Entonces, sin inconvenientes pueden ligarla, insisto, primero emiten su factura nueva, si así lo quieren ver, y posteriormente, ya que tengan su folio fiscal, ya que la hayan timbrado, etcétera, posteriormente ingreso al servicio de cancelación de facturas y selecciono la factura donde detecté el error. Una vez que seleccione la factura donde detecto el error, me va a solicitar el motivo de cancelación. Yo voy a poner la clave 01, que es cancelación con CFDI relacionados o con folios relacionados, y en la parte derecha ahí voy a poder copiar y pegar mi folio de la factura, la que está correcta, ¿no? Y de esta manera se va a generar el acuse de cancelación sin ningún inconveniente, y en este acuse nos va a decir factura cancelada clave 01 con relación, o clave 02 sin relación, dependiendo cuál sea el supuesto. Pero ese sería el flujo de cómo se tendría que realizar la cancelación. Listo. Tenemos otra pregunta sobre nómina. Al querer cancelar un recibo de nómina del 2021 para poder timbrar el correcto, me sale bloqueado para cancelación y de recibos de este año me sale la misma leyenda. Ok, para los recibos de nómina, la resolución miscelánea fiscal señala una regla en la cual nos dice que el patrón o el retenedor tiene hasta febrero del próximo año para poder cancelar recibos de nómina del año pasado. Vamos a imaginar que tuve hasta el 28 de febrero del 2022
oportunidad para cancelar estos recibos de nómina del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. Entonces, si yo no realicé esta cancelación en el mes de febrero, que es donde por resolución me da esa oportunidad de antes de presentar mi declaración anual, ya sea como patrón persona física o como patrón persona moral, posteriormente en los recibos de nómina que yo quiera cancelar, no me va a permitir realizar esta modificación. En Compact, en el tema de nóminas, por ahí, cuando yo quiero cancelar algún recibo que ya es del año pasado, viene la manera en cómo modificar o qué es lo que voy a quitar o a poner, sean deducciones, percepciones, etcétera. Pero siempre y cuando también se respete este plazo que se señala para la cancelación de facturas de nóminas. Ojo aquí, el tema de nóminas, aún insisto, para esta versión 1.2 y para las anteriores, que era la 1.0, por ahí la recomendación era pues cancelarlas en ese periodo o en ese año o esperarse hasta febrero, pero realizar esta cancelación, porque efectivamente aquí el SAT, si ustedes se percatan y tomando un poquito ya para concluir el tema de la declaración anual de personas físicas, ¿por qué el SAT puso los visores de nóminas? ¿Por qué el SAT puso el visor del trabajador, del patrón, las constancias de retenciones? Antes no se veía eso, en 2017, o sea, 2016, no había ese tema. ¿Por qué lo hacen? Porque hubo una mala práctica en que los patrones o retenedores cancelaban estas nóminas al momento de presentar la anual y el trabajador aparecía pues que no se le había retenido nada, ¿no? Durante todo el año. Vamos a poner ejercicio 2021. Entonces, por eso el SAT emite estos nuevos visores en la página o estos nuevos aplicativos y también como patrón, pues te dice, tienes hasta febrero del próximo año para cancelarme esta factura, ¿no? De nómina. Entonces, por regla general, es eso, o sea, respetar también el tema de los plazos en cuanto a los complementos, que el de nómina es un complemento, pero sí sería cuestión de verificarlo también, ¿no? O sea, tener cuidado ahí porque, insisto, el SAT fue la tirada maestra que dio para que ya no se hicieran estas cancelaciones masivas, ¿no? Antes de que terminara inclusive el año o en el mes de febrero, para que no existiera pues una devolución tal vez de este ISR. Gracias, licenciada. Aprovecho para invitarlos. El 25 de mayo viene Compact aquí con el tema CFDI nómina y cálculo PTU. Si gustan registrarse, pueden entrar a la página web de Canaco La Paz o en Facebook. También van a encontrar el link para registrarse. El 25 de mayo ellos van a estar con nosotros con este tema. Tenemos una pregunta más de Rosario Ochoa. En el caso de proveedores de combustible, me comentan que tengo que solicitarles un permiso para poder hacer válidas mis facturas. ¿Cómo solicito el permiso? En el tema de los proveedores de combustibles, inclusive aquí también llevaría el tema del complemento carta deporte, que es para todo el tema de hidrocarburos. Aquí, en el permiso que se solicita, la verdad, no tengo a quién se le solicite este permiso, pero en la página del SAT viene igual un apartado donde se enfoca únicamente al tema de hidrocarburos. Ahorita por temas de internet, como podrán darse cuenta, pues me tuve que conectar desde mi teléfono, pero si nos dejan esa pregunta por parte de Canaco y nosotros la respondemos vía correo electrónico, directamente desde mi correo, para no dejarla pues sin una contestación. Muchas gracias, Fernanda. En el correo que me van a proporcionar en el link de evaluación, ahí le hacemos llegar la respuesta de la licenciada. Anita, si gusta abrir su micrófono para que nos amplíe su pregunta. En unos recibos de abril 2022 tampoco me deja. Si gusta ampliar su pregunta. Ok. En unos recibos de abril 2022 tampoco me deja. ¿A qué se refiere, Anita? Quiso cancelar. Ok. En el tema de los recibos de nómina, no sé qué clave esté utilizando Anita para
cancelar estos recibos de nómina. No sé si estoy utilizando la 01 o la 02, porque de ahí se va a desprender ahora sí que el por qué no le deja cancelar también. Yo decía en un principio que el SAT, al momento de que nosotros utilicemos una clave errónea, por ejemplo, que esté utilizando la 01 y era la 02, me va a arrojar el acuse donde diga no se puede efectuar la cancelación de este comprobante porque la clave no corresponde a este comprobante o no corresponde a dicha operación. Entonces, importante aquí verificar qué clave estamos utilizando, si la 01, la 02 o la 03, para que arroje La 01. Ok, ¿y le ha arrojado algún error, Anita, que diga comprobante no es cancelable? Intente con la 02, la que no va a relacionar. Recordemos que la nómina la puedo cancelar con la operación 02 también, en caso de que no vaya a relacionar algún comprobante. Aquí la nómina es muy específica, como es por cada trabajador o por cada colaborador, y no se trata de una compraventa o una prestación del servicio, al contrario, le estoy reteniendo, le estoy efectuando deducciones y percepciones. Aquí nosotros podemos utilizar la clave, la 02, inténtelo así, cancelar con la 02, para efectos de poder llevar a cabo una cancelación. Dice que cuando quise cancelarlo y volver a timbrar y le dice bloqueado para cancelación. Primero se tendría que timbrar la nómina, la que usted quiere, donde ya venga de manera correcta los datos del colaborador o los montos, y posteriormente ya irnos a cancelaciones. Lo que yo insisto que fue en el año 2021, primero se cancelaba el comprobante y luego se emitía uno nuevo. Aquí es al revés. Primero emito el que va a sustituir a la factura donde detecté el error, y posteriormente la voy a ligar, o bien voy a utilizar la clave 02 o la 03, dependiendo del supuesto. Entonces, inténtelo de esta manera, tratar de llevar a cabo esta cancelación, y cualquier situación, pues yo me pongo a su disposición para apoyarle sin ningún inconveniente. Muchas gracias, licenciada. Va a quedar pendiente ahí una respuesta. Yo le hago llegar la nota por mensaje. Pues daremos por concluida la conferencia del día de hoy. Yo sé que hay muchas preguntas muy, muy importantes. Todavía hay dudas. Los invitamos, como le comenté hace ratito, al tema con Compact y donde se ofrecerá sobre la nómina y cálculo PTU. Licenciada, le agradezco a nombre de Canaco La Paz que nos haya apoyado con esta videoconferencia, como siempre, muy valiosa la información. Estratego firme por apoyarnos con estos temas importantes. A nombre de Canaco La Paz le damos este reconocimiento a la licenciada María Fernanda Ortiz Sánchez por su valiosa exposición de la videoconferencia informativa, aspectos importantes del CFDI 4.0. Con duración de 90 minutos en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a 3 de mayo del 2022. No lo firma el contador Juan Carlos Esqueda Han, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz. Muchas gracias, licenciada, por apoyarnos el día de hoy. Muchas gracias a los asistentes. Nuevamente, les repito, ahí les compartí un link. No dejen de contestar. Eso nos apoya bastante con la opinión que ustedes nos ofrecen. Y les hago llegar su constancia de asistencia. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y concluimos la conferencia el día de hoy. Muchas gracias, Lilian. Cualquier duda, con toda confianza, le respondemos por parte de Canaco. Muchas gracias.